voy a pasar a enseñaros un poquito qué documentación vamos a encontrar dentro de la plataforma y según las clases que vayamos dando a lo largo de las semanas, ya sabéis, todos los viernes a las 6 de la tarde, hora española en este caso, vamos a hacer una clase en directo, de 1 hora simplemente. Hoy va a ser un poco más resumida, pero si vemos que es interesante y que tiene aceptación, seguiremos trabajando para poder aumentar aún más el contenido de lo que vamos a ver hoy. Como os estaba comentando, vamos a ver que tenemos en nuestra página principal, en este caso de Twitch, os comparto rápidamente simplemente la pantalla, y vais a encontrar algo así cuando entréis directamente en la página. Pues en la parte inferior vais a encontrar dos apartados. Uno, el primero, acceso a todas las clases que vamos a ir haciendo, que vamos a ir dando y que vamos a ir trabajando en conjunto. Vais a poder acceder a las clases grabadas, ¿de acuerdo? Las estamos grabando para que podáis acceder a ellas después. Sabéis que aquí en Twitch se van a mantener durante un periodo de tiempo, pero después seguramente desaparezcan. Así que después de 2 días o 3 días ya no vamos a tener acceso. Así que desde aquí, desde este apartado, voy a ir colgando todas las clases en nuestro canal de YouTube. Por otro lado, después tenemos el acceso a la documentación de las clases que vayamos generando. Es decir, esto no deja de ser un stream colaborativo. Quiero que me preguntéis todas las dudas que tengáis. Podéis hacer uso del chat, podéis abrir los micros si queréis comunicaros con nosotros y preguntar cualquier tipo de duda que tengáis. Y después lo que vamos a hacer es simplemente ir colgando distinto tipo de material que vayamos generando a lo largo de estas clases o de estos streams. Así que simplemente comentaros eso, un poco cómo es la plataforma, cómo vais a poder acceder a ella. Me gustaría presentarme, aún no lo he hecho. Mi nombre es Luis Carlos y soy arquitecto técnico, graduado en arquitectura técnica y especialista en BIM porque bueno, hace muchos años comenzamos ya con esta metodología de trabajo, la cual nos parece que es fundamental para la claridad, para el flujo de trabajo correcto y la colaboración dentro de distintos proyectos, tanto de arquitectura como de ingeniería, de construcción, en cualquier tipo de ámbito. Así que, bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar ya con la clase propiamente dicha, que es la que teníamos programada para hoy. Hoy traemos un software muy interesante, se llama DDS Beaver, DDS CAD Beaver para ser más exactos. Os voy a enseñar dónde poder descargarlo, ¿de acuerdo? Porque lo bueno de esto es que es un software Open BIM, es decir, totalmente gratuito, y una de las funciones principales que vamos a encontrar es que vamos a poder realizar informes de colisiones dentro del mismo. Si ya habéis trabajado con algún otro tipo de software de este tipo, o tenéis, por ejemplo, que buscar en los proyectos o tenéis que realizar distintos tipos de informes para revisar la calidad de los modelos, sabemos que existen muchos softwares que son de pago de distintos tipos de marcas comerciales, los cuales funcionan realmente bien. Pero en este caso el que traemos es totalmente gratuito y es lo que vamos a intentar en estos streams. Vamos a intentar abocar por el Open BIM y trabajar con software en la medida que podamos gratuito. En este caso es una de estas clases. También trabajaremos con softwares de casas comerciales, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar que la mayoría de ellos sean de libre acceso para poder utilizarlos también de una forma profesional. Y veremos que realmente existen muchos tipos de software en este ámbito y Open BIM que nos van a servir para distintas fases de proyecto. Así que bueno, puede ser algo interesante. Así que nada, os paso directamente a compartiros cuál es este programa y dónde vamos a poder encontrarlo. Bueno, os enseño rápidamente simplemente un poco los puntos, antes de nada, antes de enseñaros la página. Simplemente los puntos que vamos a ver a lo largo de esta pequeña clase o pequeña videoconferencia, que va a ser, pues como os estaba comentando, dónde vamos a encontrar el programa y un poco la visión general de la interfaz. Si estamos acostumbrados a softwares de visualización de modelos BIM, no nos va a ser extraño para nada. Pero bueno, cada uno, como ya sabemos, pues tiene un poco su forma de trabajar. Así que vamos a intentar explicar de una forma muy rápida, ya os digo, un poco todo el interfaz y cómo nos va a permitir desenvolvernos en el propio proyecto. Vamos a tener unos proyectos de ejemplo. Estos proyectos se pueden encontrar desde ese apartado que os había comentado antes de descargas de clase, ¿de acuerdo? Lo vamos a tener ahí, ¿vale? Os lo vuelvo a enseñar aquí en este apartado, en acceso a los documentos. Por ahora es una carpeta compartida. Vamos a tener que solicitar acceso, ¿de acuerdo? Pero con que me lo pidáis automáticamente os lo daré, ¿de acuerdo? En el futuro, ya si seguimos en
en esta línea y seguimos trabajando, que espero que sí, ya crearemos otro tipo de accesos a la documentación, pero por ahora lo hemos hecho de esta forma, ¿de acuerdo? Así que sepáis que simplemente vamos a poder pinchar aquí, vamos a poder pedir el acceso y tendréis acceso, si queréis, a los modelos BIM que vamos a usar en este caso. Son modelos de la casa de BIM Colab, ¿de acuerdo? Son unos documentos IFC que nos van a servir para hacer este pequeño ejemplo o esta pequeña práctica. Así que si lo queréis podéis descargarlos. Y de la misma forma voy a realizar este pequeño resumen, todavía no está completo, pero ahora cuando lo tengamos también lo subiré a esta página para que podáis acceder a ello en cualquier momento. Y por supuesto la clase en YouTube, que vais a poder revisarla pues cuando vosotros queráis, si es que queréis volver a revisarla. Así que, primer punto, la descarga y visión general de este software, visualización de datos y geometría, porque después cada apartado es un poco distinto, cada software tiene sus pequeñas diferencias, así que bueno, vamos a ver un poco cómo acceder a las propiedades de los datos, realizar secciones, etcétera, dentro del propio modelo. El punto 3, uno de los más importantes y por los que seguramente estéis acudiendo a esta conferencia, que es la revisión y detección de colisiones dentro de nuestros modelos. En este caso nosotros vamos a usar dos tipos de modelos con dos disciplinas, uno de arquitectura y otro de instalaciones, ¿de acuerdo? Ya os comento, están todos en la carpeta por si queréis solicitarlos en algún momento y si los queréis descargar. ¿Me decís que el audio está un poquito bajo? Pues disculpadme, voy a intentar subirlo un poquito. Intento subir así un poquito el audio, a ver si me podéis escuchar un poco mejor, ¿de acuerdo? Me decís si hay algún tipo de problema o si no me escucháis correctamente. Bien, pues como os estaba comentando, el cuarto apartado, una vez ya que hemos generado esa detección de colisiones, ¿de acuerdo?, dentro del propio modelo, después vamos a generar un archivo BCF. Esto es fundamental porque para poder compartir la información, genial, me alegro que ahora ya se escuche bien, muchísimas gracias por el apunte. Lo que os comentaba, una vez generadas estas interferencias o incluso encontrando esas interferencias de forma automática en el propio modelo, es muy importante poder comunicarlo, es decir, poder decir dónde están los errores e intentar hacerlo dentro de un flujo de trabajo simple. Podríamos hacerlo de mil formas, generar un documento de Word, ir generando capturas de pantalla o recortes de pantalla de los conflictos, buscando IDs de los elementos, es decir, tendríamos muchísimas formas de hacerlo, pero eso realmente complica y alarga mucho el trabajo, así que el software tiene dentro del mismo un apartado en el cual nos va a permitir generar ese archivo o documento BCF, que esto suele ser una pregunta que me suelen hacer habitualmente, que es, ya no existe el software, porque antes había muchísimo software en el mercado que generaban este documento. A día de hoy cada vez es cierto que son menos y pasan a ser de funciones de pago, pero todavía con DDS-CAD podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Así que esta es una de las partes fundamentales por las que he escogido este software y que, bueno, a día de hoy en el mercado ya no hay tantos que realicen informes de colisiones de una forma gratuita y automática, ¿de acuerdo? Y por último, la exportación, es decir, simplemente guardar ese informe BCF para poder abrirlo en cualquier otro programa que nos lo permita o en cualquier otro visor, incluso online, que tengamos para acceder a todos estos datos o en el propio DDS-CAD, ¿de acuerdo? Si queremos volver a abrir este tipo de archivos. Así que dicho esto, paso directamente, os lo voy a pasar por el chat, ¿de acuerdo? Os dejo la página en la que vamos a poder encontrar en este caso, disculpadme, os paso directamente la página, ¿de acuerdo?, en la que lo podemos descargar. Ya os digo, un software totalmente gratuito, os lo voy dejando por aquí. Aquí le tenéis, es de la casa Graphisoft, ¿de acuerdo? Y es totalmente gratis. Bueno, como todos este tipo de softwares y casi todo lo que es gratuito, pues es gratuito porque damos nuestros datos, ¿de acuerdo? Ya estáis viendo aquí, nos van a pedir una serie de datos personales, ¿de acuerdo? Pues nombre, país, correo electrónico, luego nos enviarán también un correo de validación y automáticamente ya podremos instalarlo. La instalación es sumamente sencilla, nos pasará un ejecutable, un .exe, y automáticamente lo ejecutamos y ya tendremos acceso al programa completo, ¿de acuerdo? Os dejo en el chat para que lo tengáis. En el resumen, ¿de acuerdo?, en este pequeño resumencillo que estamos haciendo, también vamos a incluir aquí el apartado de descarga de programa, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis al menos en un documento escrito y después ya pues no lo perdamos con el tiempo, porque al final la información que dejamos por el chat, pues en algunos casos puede ser que la perdamos. Así que para que la tengáis, si la queréis después, ya os digo, os lo dejaré en este documento. Por ahora os lo dejo en el chat, ¿de acuerdo? Os paso ahí el enlace, que espero que podáis hacer todos a él y para que podáis descargarlo, ¿de acuerdo?, en el momento que queráis. Si no lo tenéis ahora descargado, os aconsejo que
que vayamos trabajando juntos, ¿de acuerdo? En esta pequeña clase me vayáis preguntando todo lo que queráis y ya después lo descarguéis. Y si lo tenéis, pues nada, perfectamente podéis ir ejecutando a la vez, ¿de acuerdo? De lo que vamos a ir haciendo nosotros. Bien, este software tiene unos apartados que son muy importantes y otros no tienen, ¿de acuerdo? Así que por eso, la verdad, creo que tiene puntos muy positivos. Lo primero, bueno, aquí nos dice algunas características claves, ¿de acuerdo? Que vamos a encontrar dentro del software. Aquí tenemos algunas y os voy a intentar indicar alguna más que me parecen a mí sumamente interesantes. Y no lo ponen aquí en el propio software, pero yo creo que sería de destacar. Es decir, a mí me parece que tiene por aquí que poner algún punto más, porque hay cosas que hace muy interesantes y que no lo tiene como características claves. Las primeras, que sí que nos dice, bueno, pues nos va a permitir tanto ver, comprobar, editar y crear archivos en distinto formato bin, ¿de acuerdo? De OpenBin en este caso, y archivos IFC. Vamos a poder abrir distintos tipos de archivos en distintas extensiones de IFC, ¿de acuerdo? No solo IFC en las versiones que se trabajen, 2x3, 4, etcétera, sino que también vamos a poder abrir, por ejemplo, el IFC.zip o el IFC.xml, ¿de acuerdo? Muy interesante. Vamos a poder trabajar también con formato BCF, como ya habíamos comentado. Otro formato interesantísimo, el GBXML. Este es un formato quizás no nos suene tanto o quizás no tan conocido a día de hoy, pero es un formato en el que muchos software bin ya permiten la exportación a este formato. Y es un formato propio con características y parámetros, sobre todo relacionados con la eficiencia energética, ¿de acuerdo? O sea, siempre que generamos habitaciones, estancias, espacios en nuestro software modelador bin de referencia, vamos a poder exportar a este formato. Os cito uno, por ejemplo, Revit tiene la exportación en un icono exclusivo para esto, para realizar esa exportación. Eso sí, necesita, lógicamente, de la generación de un edificio, envolventes y datos térmicos asociados a elementos constructivos, ¿de acuerdo? Pero un dato sumamente interesante, un formato importantísimo y de referencia, ¿de acuerdo? Ya os digo, para lo que es todo el tema de obtención de datos de análisis térmicos y de simulaciones energéticas de nuestros proyectos. Y, por supuesto, DWG, ¿de acuerdo? Aunque trabajemos con metodología BIM, no nos olvidemos que el DWG, pues seguiremos obteniendo dibujos en este formato, y para poder revisarlos y abrirlos o incluso simplemente acceder a parte de la documentación, pues es interesante. Navegaciones 3D intuitivas, sí, bien, aquí diría que como prácticamente cualquier software de visualización, pero muy bien, la verdad es que se representan bien los elementos, no veo nada negativo en este aspecto. El más importante para mí, por eso este software me parece tan bueno, y el que sea gratuito pues conlleva otro plus, por supuesto, muy positivo, que es que realiza esa detección de colisiones, ¿no? A día de hoy ya conocemos varios software que lo hacen, de distintas casas comerciales, pero tienen su coste de licencias, ¿de acuerdo? Pues podríamos estar hablando, por citar algunos, pues de la casa Autodesk, por ejemplo, Navisworks, de Solibri Checker, por ejemplo. Bueno, tendríamos varios, ¿no? De distintas casas comerciales. Ya os digo, este es gratuito y vais a ver cómo prácticamente nos va a hacer las mismas funciones, ¿de acuerdo? Digo prácticamente, no son idénticos, y algunas cosas incluso serán mejores, tendrá ventajas, y en otras pues serán algo no tan competitivas, pero bueno, ya es un punto muy a favor que el software lo haga. Filtros de visualización para análisis de modelo, bien, como pueden hacer otros software de visualización, punto muy correcto también. Gestión integrado del BCF, punto muy positivo, porque de nada me vale esa detección de choques al fin y al cabo. Bueno, si me vale, sería un primer paso, pero de poco me vale si no puedo yo exportar esa información y poder comunicarme, ¿no?, con el resto de integrantes del equipo. Así que el que me genere esos archivos, la verdad, punto muy positivo en la generación de archivos BCF. Pocos lo hacen ya, ¿de acuerdo? Así que estupendo que este programa sí lo haga. Y una interpretación avanzada de los datos. Bueno, veremos que tenemos acceso pues a todo el desplegable de datos exportados en el propio IFC. Así que un punto pues muy interesante y muy a su favor. Pero ¿cuál digo yo que me faltaría por aquí como otros puntos de relevancia? Bueno, pues DDS CAD-Beaver, a lo largo de los años de trabajar con él y de ir descubriendo nuevas funciones, nos hemos dado cuenta que además es un gran exportador o convertidor a distintos formatos, tanto CAD como de cualquier tipo de formato 3D. Y me explico con esto, os enseño, ¿de acuerdo? Voy a entrar ya directamente en el propio DDS Beaver, y en el apartado, por ejemplo, vamos a ver aquí que tenemos, bueno, para cargar distintos tipos de archivos, y ahora cuando lo abramos vais a ver a todos los formatos que es capaz de exportar, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a poder exportar, por citar algunos, ahora vemos todos en detalle, pero tenemos, por ejemplo, DAE o Collada, ¿de acuerdo? Podemos generar archivos a partir de un IFC en esa extensión, es decir, podemos exportar a esa extensión. FBX,
tenemos también OBJ, es decir, un montón de extensiones, los cuales muchos software no son capaces de exportar. Incluso software modeladores BIM, hay algunas de estas extensiones que no son capaces de generar. Así que, punto muy a favor, ¿de acuerdo? Yo puedo abrir aquí un IFC en este software, en el DSCAD Beaver, y automáticamente exportarlo a otro formato, que después para realizar renders, subirlo a distintos tipos de plataformas, como podría ser Sketchfab, al Trimble Connect, es decir, a muchas plataformas que quizás nos pidan formatos de 3D, ¿de acuerdo? Ah, bueno, y 3ds, ¿de acuerdo? También nos deja exportar, lo cual incluso propio software de la casa, a veces Autodesk, no nos permiten o no nos permitían generar ese propio formato automáticamente, y desde aquí lo vamos a poder hacer, ¿de acuerdo? Así que a mí ese me parece un punto también fundamental y que falta ahí en una de las grandes ventajas, ¿de acuerdo? Quería comentároslo porque os digo, me parece un punto muy importante. Bien, pues dicho todo esto, vamos a comenzar ya con el propio ejercicio, ¿de acuerdo? No quisiera demorarme más en lo que es la presentación del software, que como veis es fácil de descargar, libre acceso y podemos instalar sin mayor problema en cualquiera de nuestros equipos. Yo estoy trabajando con Windows, ¿de acuerdo? Os lo digo por si utilizáis otro tipo de sistema operativo. Desconozco ahora mismo si tiene la posibilidad de descargar para sistemas iOS o para Mac. Si me lo vais a preguntar, os diré que ahora mismo no lo sé, ¿de acuerdo? Si queréis hacer la prueba, posiblemente sí, pero no os lo puedo confirmar, ¿eh? No lo sé seguro. Bueno, aquí tenéis unos pequeños tutoriales. Aquí tendríamos que descargarlo y probarlo, ¿de acuerdo? Yo no trabajo con Mac, así que ahora mismo no sé decir si permite esa opción, ¿vale? Para Windows sí, es la que tenemos aquí ahora mismo. Así que nada, ¿cómo empezamos? Pues vamos a empezar añadiendo un archivo, o mejor dicho, más que añadiendo, vamos a empezar abriendo un archivo IFC. Yo voy a utilizar como base el de arquitectura y para este ejemplo he utilizado un proyecto que igual ya muchos conocéis, que es un pequeño edificio de la empresa Vincolab, ¿de acuerdo? Que desarrollaron hace mucho tiempo con su visor. Yo voy a utilizar ese, ¿de acuerdo? Lo voy a reutilizar para este pequeño ejemplo. Lo primero que vamos a hacer, voy a abrir y vamos a tomar de inicio un archivo, ¿de acuerdo? Un archivo de referencia que va a ser la base de nuestra visualización y después cuando federemos el resto de modelos. Bien, voy a coger el modelo arquitectónico, podríamos coger otros, ¿de acuerdo? O incluso a la hora de abrir, pues podríamos partir del estructural o el de instalaciones, por ejemplo. Bueno, a mí me parece más lógico partir del primer modelo que tengamos, que normalmente es el que se suele desarrollar, aunque luego vayan a la par en cierta medida, es el arquitectónico, ¿de acuerdo? O si no, el estructural, ya os digo. Así que vamos a abrirlo, y esto es tan sencillo como, aquí tenemos estos tres iconos, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte superior, cuando ya hemos abierto nuestro programa, lo tenemos perfectamente instalado, el cual, el primero, no sé si se ve muy bien, las letras se ven regular, pone IFC, ¿vale? Es una pequeña carpetita con un símbolo de una flecha hacia arriba en el cual pone IFC. En el segundo vamos a poder abrir archivos DWG o DXF, ¿de acuerdo? Y con este tercero, ficheros GBXML, el que habíamos comentado anteriormente. Nosotros partimos del primero, ¿vale? De este que tenemos aquí, que es abrir un archivo IFC. Y como os digo, cojo el ejemplo de arquitectura que tengo en la carpeta, ¿vale? Si lo queréis, ya os digo, en esa carpeta compartida lo podéis utilizar. Y abrimos el programa. Automáticamente, como estáis viendo aquí, se abre el programa con una pequeña ventana de visualización, como estamos viendo. Después tenemos aquí un árbol de proyecto en el cual podemos ir encontrando, si vamos haciendo un clic, nos va marcando los distintos objetos con un gris bastante clarito, ¿de acuerdo? Sumamente tenue, pero bueno, ahí aparece marcado, ¿de acuerdo? Si pulsamos en el ojo que estáis viendo ahí y lo cerramos, lo que hace es que el elemento desaparezca, ¿vale? Ahí ya no lo encontramos. Y si volvemos a activarlo, pues lo que hace es volver a activar la función de visualización de dicho elemento. De la misma forma podemos hacer con cualquier otro elemento o inclusive con botón derecho también le podemos decir ocultar, ¿de acuerdo? Así de esa forma tan sencilla. Bien, pues en este caso, bueno, ya voy a volver a abrirlo, ya habéis visto aquí que nos indicaba cuál es lo que habíamos ocultado, y ya tenemos nuestro modelo de referencia, el primero, ¿de acuerdo? El que hemos abierto, es decir, el programa siempre nos va a pedir abrir un modelo, y después ya a partir de él vamos a poder realizar distintos tipos de importaciones para federar nuestros modelos completos. Me preguntéis por el chat, disculpadme, si se pueden exportar datos en formato de tabla. Bueno, vamos a poder exportar el BCF, ¿de acuerdo? Y el BCF al final no deja de ser un archivo de tipo texto, ¿de acuerdo? Pero si me decís tablas como tal,
En principio no, ¿de acuerdo? Para eso os podría explicar otros softwares, pero no quiero entrar ahora mismo con ello. Pero, por ejemplo, estamos trabajando ahora con una aplicación que directamente va a trabajar, que trabajamos en Excel con ella, por ejemplo. Un gran software que nos puede servir para ir generando esas tablas, ¿de acuerdo? Para un listado de propiedades, que si podemos ir generando listados de propiedades como tal, no nos va a permitir bueno, no nos va a permitir, sí vamos a poder exportarlo, ¿de acuerdo? Ahora os lo enseñaré, pero como tal, este software no nos quedemos para la obtención de datos porque quizás no sea el más potente o no el más sencillo, no digamos el más potente, porque al final es un programa que nos va a permitir prácticamente todo lo que me estáis diciendo, pero voy a explicarlo simplemente este software en su punto fuerte, que es la detección de colisiones, ¿de acuerdo? Después ya para todo el tema de exportación de datos, podremos hacer, si queréis, genial, me lo apunto aquí porque hay programas que son realmente buenos para todo esto y para el tema de ordenar la información, generar checklist, revisar distintos elementos, exportar incluso después a Excel o trabajar en el propio Excel. Hay programas que me gustan más, ¿de acuerdo? Que este, sinceramente. Igual también hay alguna forma con este que lo hace de una forma totalmente automática. Yo sinceramente no la he encontrado, así os lo tengo que decir, pero bueno, sí que se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, hay otros que ese apartado quizás sea más cómodo o sea algo más rápido y más fluida la obtención de esa información. No quiero irme mucho por ahí, perdonadme, ya os digo, ahí vamos a ver otros softwares y me lo apunto, porque vamos a trabajar con otros programas y me gusta mucho además que me preguntéis por esto y que tengáis interés en ese tipo de información o de obtención de información mediante el software, porque ya os digo, hay programas que son muy muy buenos y también son OpenBean, ¿vale? Así que ya hablaremos más en detalle de ese apartado. Lo dejo aquí apuntado para futuras sesiones. Muchas gracias por la pregunta. Aquí en este caso, lo que os comentaba, zona de visor normal, como estamos acostumbrados. Bueno, yo tengo aquí este apartado de las colisiones, es posible que igual vosotros no lo tengáis o cuando lo descarguéis sea mucho más pequeño, ¿vale? No os preocupéis por cómo esté la visualización de estos elementos. Aquí por otro apartado tenemos una visión desde donde vemos el modelo, ya veis, simplemente con un clic del botón izquierdo del ratón, automáticamente se reposiciona, ¿de acuerdo?, en lo que sería el modelo. Y después tenemos pues distintas formas en el navegador, una que es con el típico navegador de árbol del IFC, ¿de acuerdo?, que vamos obteniendo, y después tenemos por otro lado los modelos, ¿de acuerdo?, que vamos a ir insertando aquí en el archivo. Nosotros en este caso solamente tenemos uno. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido abrir el archivo IFC. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Federar modelos, es decir, vamos a unir otro modelo más. No es que lo vaya a abrir, porque si venimos, ojo con esto, porque si venimos al archivo de abrir, otra vez a este icono, lo que vamos a hacer es abrir ese modelo y este se eliminaría, ¿de acuerdo? Es decir, ya no tendríamos la base de arquitectura. Si queremos obtener un modelo más o añadir un modelo más aquí a nuestra revisión en DDSK, lo que tenemos que hacer es venir a ficha archivo, file en este caso, y vamos a tener que decir esta herramienta, añadir, ¿de acuerdo?, archivo IFC. No abrir, ya lo estáis viendo, no tengo el acceso desde otra parte, solo lo puedo hacer desde aquí, desde File. Entonces, añadimos archivo IFC y yo en este caso lo que voy a hacer es unir el archivo de MEP. Las coordenadas, en este caso, son ambas las mismas cuando han sido exportados, lógicamente han sido generados en la misma coordenada y por ello, cuando lo introducimos aquí, absorbe esas coordenadas el software y tenemos la coordinación perfecta con las coordenadas ya exportadas en este IFC, ¿de acuerdo? Aquí no se ha hecho nada, ya estáis viendo que yo aquí no hago introducción de coordenadas, ni introduzco un TXT para decir en qué coordenadas se encuentran, ni nada por el estilo. Ya automáticamente el programa ya fue exportado este IFC con sus coordenadas pertinentes, ¿de acuerdo? Y ahora, ya en este apartado, pues ya tenemos nuestro otro archivo, ¿de acuerdo? El que sería el de MEP, en este caso. Bien, pues con nuestros dos archivos, ahora, por ejemplo, vamos a trabajar rápidamente cómo hacer una sección, ¿de acuerdo?, en este software, como se puede hacer prácticamente en cualquier visor, como os digo, de IFC. Bueno, pues el apartado de secciones o la herramienta de secciones la tenemos aquí, ¿vale? Luego hay muchísimas que no vamos a trabajar, ¿de acuerdo?, porque en una hora que tenemos hoy de stream, pues no nos va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Si os interesa alguna otra función, como ya me estabais comentando, no os preocupéis, lo preparamos para otra clase, ¿de acuerdo?, con lo que me digáis. Pero bueno, en este momento ya os digo, os enseño aquí unas cuantas herramientas útiles y
habituales dentro de estos softwares, como es por ejemplo pues una caja de sección, ya estáis viendo aquí, mediante estos clips activamos con la tijera verde, ¿de acuerdo?, que tiene color verde, activamos lo que sería pues una caja de sección y simplemente pinchando, en este caso, con un clic de botón izquierdo, se queda activa lo que sería ese campo de la caja en ese apartado y como veis con otro clic podemos parar la sección del mismo, ¿de acuerdo? Así de esa forma, pues bueno, ya podéis ir viendo todos los elementos, tanto de arquitectura y algunos estructurales que también se enlazan con el modelo de ARQ en este caso, y con el apartado de MEP, pues como veis por aquí ya tenemos distintos tipos de elementos, como son por ejemplo estas tuberías. Aquí ya simplemente con esta pequeña revisión visual que estamos haciendo con una sección, fijaros, ya encontramos los dos primeros errores en el modelo, o al menos interferencias, no sé si errores o no, eso ya habría que verlo en el proyecto, pero bueno, parece que sí, porque es una cimentación y justo queda embebida pues la mitad de la tubería, ¿no? No parece que tenga aquí esto excesivo sentido, quizás podría ir justo unos centímetros por encima y así ya salvar lo que sería esta cimentación en ese punto, como hace por ejemplo este tubo de aquí que parece por ejemplo de desagüe, ¿no? Parece que tenemos aquí un ramal de desagüe en este punto. Así que como veis ya tenemos coordinadas, instalaciones y el apartado de arquitectura. Aquí ya vemos también por ejemplo distintos tipos de bandejas de cables, algunas otras tuberías pues, de agua caliente y agua fría que van por el interior de la edificación, distintos tipos de llaves y valvulería, contadores, para distintos tipos de fluidos, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un conducto también, por ejemplo, como estáis viendo por aquí, y si seguimos seccionando en toda esta parte del edificio, por si no conocéis este proyecto que ya os digo que es de la casa de Vincolab, ¿de acuerdo? Le he tomado aquí prestado para esto. Fijaros, en esta parte superior tenemos toda una habitación técnica, ¿de acuerdo?, destinada a unidades de tratamiento de aire, así como también distintos tipos de accionadores, de válvulas, distintos paneles eléctricos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ya veis, toda esta parte del edificio, estas estancias de aquí, son destinadas todas ellas al trabajo técnico, ¿de acuerdo? O sea, son habitaciones técnicas en las cuales pues tenemos ubicadas todo este tipo de maquinaria, incluso a un tipo de apoyo eólico, parece aquí en este punto, aunque realmente no está representado porque no están hechas luego ningún tipo de conexión a circuitos eléctricos ni demás. Pero bueno, ya veis un poco el modelo que estamos tomando en referencia y a ver qué encontramos, a ver qué fallos encontramos en él, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que queríamos buscar. Bien, pues una vez que ya hemos hecho esto, fijaros, hemos abierto el software, hemos abierto el primer archivo IFC como pequeño resumen y después hemos añadido o federado el modelo de instalaciones. Podríamos seguir continuando así con sucesivos modelos, ¿de acuerdo?, en IFC para ir complementando nuestro modelo de conjunto o federado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues en este caso pasamos directamente a la detección de colisiones, ¿de acuerdo? A que el programa genere ese informe y nos vaya diciendo dónde tenemos cada una de esos problemas o de esas colisiones, ¿de acuerdo? Bien, pues este apartado es realmente sencillo. Simplemente vamos a tener que venir aquí, bueno, vamos a quitar en este caso nuestras secciones. Veis que si está seccionado el modelo, algunas herramientas aparecen coartadas, es decir, no nos deja en ese caso realizar nuestros informes, así que lo primero que vamos a hacer, pues lógicamente es quitar, ¿de acuerdo? Simplemente desmarcamos las secciones para que se vuelvan a activar nuestras herramientas. Bueno, apartado muy importante, conexión directa con Vincolab, ¿de acuerdo? En el apartado de la gestión de los archivos BCF podemos añadir esta colaboración directa. Yo en este caso ahora mismo no tengo cuenta en este equipo, pero que sepáis que si pulsamos aquí, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis antes de hacer el informe de colisiones, vamos a poder conectar directamente con el servidor de Vincolab, ¿de acuerdo? Así que punto también muy a favor de esto, que podamos acceder a este software de forma automática y ya nativa, porque viene ya instalado ese plugin. Yo no he instalado nada aquí aparte que no me haya venido directa con la instalación gratuita, ¿vale?, del programa. Después, para sacar el tema de los errores o de informe de errores, que es toda esta ventana inferior, ¿de acuerdo?, que estáis viendo aquí, vamos a poder verla aquí en este punto. Pues simplemente lo que vamos a tener que hacer, venimos a la barra de herramientas, en este caso, y vamos a comenzar directamente con nuestro Clash Detection, con nuestra detección de colisiones, ¿de acuerdo? Así que pulsamos directamente y nos va a abrir el programa esta ventana, ¿de acuerdo? Es una ventana muy parecida a cualquier otro programa en el cual haya que definir previamente cuáles son las configuraciones de esta detección de colisiones, ¿de acuerdo? Fijaros que el programa ya tiene por defecto unas cuantas, nos dice si queremos comprobar proyectos eléctricos o modelos fundamentalmente de la subdisciplina de electricidad.
Modelos de la subdisciplina de mecánica, ¿de acuerdo? En el cual ya nos dice, aquí nos pone entre paréntesis, y esto es común a todos los que sean de MEP, nos dice, no va a entrar dentro de esta revisión ni los muros, ni los forjados, ni los falsos techos, ¿de acuerdo? O sea, aquí ya nos está avisando de que va a haber determinados elementos que no los va a chequear, ¿de acuerdo? No va a realizar la comprobación o los va a obviar. No significa que no podamos modificarlo, ni muchísimo menos. Pero a mí estas que vienen por defecto, la verdad es que me gustan. No las suelo eliminar, y es más, os recomiendo que no las modifiquéis, sino que simplemente las dupliquéis, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede duplicar una de estas configuraciones? Imaginaos, me interesa la mecánica, pero aquí hay algunos elementos que no me llegan a servir del todo o necesito yo adaptarlos. Bueno, pues tenemos este icono de aquí, ¿de acuerdo? Este que os marco, que simplemente lo que nos va a permitir es duplicar este mismo y realizar modificaciones, ¿de acuerdo? Sobre él. No lo voy a hacer en este caso, puesto que no voy a usar este. Ahora os digo cuál voy a usar. Bueno, hay otro que es el de MEP. En el de MEP lo que hace es analizar todos los modelos MEP que encuentre. Y igual os preguntáis, ¿y cómo sabe que son modelos MEP? ¿No? ¿Cómo sabe que ese elemento hace referencia a un apartado de instalaciones y no de cimentación, por ejemplo? ¿No? Que sería una buena pregunta. Bien, pues muy sencillo. Eso no lo hace el programa realmente, ahora sí lo hace, pero en parte. Lo que tenemos que tener muy claro es que ese modelo IFC generado se tiene que generar de forma correcta, ¿de acuerdo? Cuando lo modelamos en nuestro software nativo. Entonces, en ese caso, es a la hora de realizar esa exportación, cuando nosotros definimos los elementos, hacemos ese mapeo de elemento nativo a exportación a IFC, en qué categoría queremos que se incluya. Por lo tanto, cuando la categoría de IFC esté entendida dentro del elemento MEP, ¿de acuerdo? Dentro del programa, por la categoría que tenemos de la Building Smart, automáticamente dirá que es un elemento de MEP, o dirá que es un elemento de arquitectura, dirá que es un muro, dirá que es un forjado, dirá que es un elemento de cimentación, pero previamente, ya os digo, tiene que estar definido en el software modelador y después exportado de forma correcta, ¿de acuerdo? O sea, aquí no nos vamos a poner a definir ni a modificar propiedades, para eso tendremos otro. Tenemos, por ejemplo, un software, no quiero entrar con otros porque podríamos estar horas hablando de otro tipo de softwares de visualización, pero por ejemplo, la casa de software AK Software, con dos Cs, ¿de acuerdo? Tiene el US más Beaver, ¿de acuerdo? Que ese, por ejemplo, sí nos permite realizar modificaciones en las propiedades del IFC, ¿de acuerdo? Aquí en este caso no voy a entrar en eso. Este software en principio eso no lo permite, ¿de acuerdo? No podemos modificar las propiedades, así que bueno, pero ya trabajaremos con otro software en otras charlas que hagamos, no os preocupéis que ya trabajaremos esos apartados. Ahora vamos a centrarnos simplemente en esto. Y lo que os decía, la categoría de los elementos tiene que estar predefinida, ¿vale? Como resumen, simplemente eso. Este otro es el que voy a usar. ¿Por qué? Porque me sirve como, este es como un full pack. Aquí lo hace todo, lo revisa todos los elementos. Y fijaros lo que dice. Nos va a chequear elementos MEP, distintos segmentos de nuestro proyecto de construcción, incluidos muros, forjados, tejados, que antes ni siquiera se habían mencionado, y falsos techos. Así que para mí, en este caso, nos viene muy bien, porque yo tengo todos esos elementos arquitectónicos, como habíamos visto, aparte de otros muchos elementos MEP. Así que para mí ahora va a ser el mejor. También os digo, cuidado con el que seleccionemos, porque lógicamente no es lo mismo revisar solo elementos eléctricos que revisarlo absolutamente todo en el modelo. A veces ir paso por paso o definiendo un poquito más esta configuración de interferencias, podemos luego ahorrarnos un tiempo de ir clasificando cada una de ellas. Pero bueno, yo lo voy a hacer así en general, un poco a lo bruto, ¿vale? Para que veamos el ejemplo. Al fin y al cabo no es ningún proyecto real, pero simplemente es un poco para ver los fundamentos de cómo funciona el programa. En este caso, ya os digo, voy a utilizar esta, ¿vale? La que es una revisión más o menos la más completa, ¿vale? Que vamos a encontrar. Digo que vamos a encontrar porque nosotros, como ya os he dicho antes, podemos definir exactamente lo que necesitemos. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente en este otro icono, ¿vale? Tenemos aquí este más, de nuevo. Podemos chequear aquí, no voy a ni a cambiar el nombre, ¿vale? No voy a modificarlo y fijaros, cuando creamos una configuración nueva para la detección, aquí se nos abre un árbol, que esto es muy típico incluso en los software modeladores, por citar uno por ejemplo en Revit, hay un apartado que nos permite esto, es decir, tiene un chequeador de colisiones que para la persona encargada del modelado es fundamental, ¿de acuerdo? Cuando vas modelando tienes que autorrevisarte tus modelos, ¿de acuerdo? Lo tenemos definido, por ejemplo en el BEP, cada cuánto tiempo tiene que hacer eso, qué figura dentro del proyecto tiene que hacer eso, y
los modeladores, en este caso, pues también tenemos que llevar nuestra pequeña supervisión de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Cada cierto tiempo hay que ver que todo lo estemos haciendo bien. Nadie somos perfectos y por mucho que lo intentemos siempre tenemos algún tipo de error, ¿vale? Así que ya os digo, incluso en el software nativo de modelado, este apartado lo tenemos, pero claro, ¿qué pasa? Ya necesitamos tener ese software nativo y en este caso lo que queríamos era un software OpenBean que hiciera este chequeo. Así que fijaros, aquí voy a poder decir qué elementos son los que quiero coordinar con un modelo y con el otro, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo dos modelos federados en el cual uno tiene distintas categorías precargadas, bueno, aquí están todas, ¿de acuerdo? En el desplegable, es más, posiblemente alguna no esté en el modelo, pero ya las pone todas, ¿de acuerdo? Es decir, nos dice que chequeemos el número de elementos o categorías, mejor dicho, que queremos coordinar del modelo 1, ¿vale? Aquí en este punto, si las marcamos todas, pues irán todas. Si queremos hacer la eléctrica, por ejemplo, pues serán elementos eléctricos, ¿de acuerdo? Aquí los tenéis. Y luego ya, si no queremos todos, pues inclusive podríamos ir desclicando o deschequeando distintos apartados, ¿de acuerdo? Podemos decir, por ejemplo, sensores, yo qué sé, motores eléctricos, elementos de iluminación, lo que quisiéramos, ¿vale? Por ejemplo. Si queremos definir uno simplemente para apartado, por ejemplo, aquí estáis viendo que tenemos del edificio, pues elementos arquitectónicos. Pues quiero que todos los elementos arquitectónicos y estructurales se me chequen, por ejemplo, esperad que voy a quitar estos que tenemos por aquí, para que no haya problema. No lo voy a guardar, la configuración, pero queremos chequear, por ejemplo, estos elementos arquitectónicos y estructurales del modelo, y aparte, pues igual alguno también nos viene bien, pues del general, por ejemplo, podríamos tener aquí mobiliario, yo qué sé, algún otro aparte, incluso aberturas, también veis que tenemos por aquí, con, por ejemplo, pues toda nuestra red de tuberías de fontanería, ¿vale? Pues chequeamos estos, y aquí, en este apartado, tenemos nuestras tolerancias, ¿vale? ¿Qué tolerancias son permisivas para que esos elementos choquen o no choquen? Ya sabéis que, bueno, esto depende luego mucho de qué estemos analizando. Si analizamos, por ejemplo, zonas de actuación en las cuales tenemos que entrar para un mantenimiento después a posteriori, por ejemplo, pues que nos quepa, yo qué sé, una persona que pueda acceder ahí dentro o que quepa al menos un brazo, pues aquí quizás las tolerancias pues sean diferentes. Si yo ahora estoy revisando simplemente elementos que chocan y colisionan, en cuanto esté a cero, es decir, en cuanto esos dos elementos geométricos tridimensionales toquen uno con otro, automáticamente que marque. Yo eso es lo que quiero, ¿vale? Pero aquí podemos ya hacer muchas cosas, incluso ignorar radios de tuberías, ignorar radio de vainas de cable, por ejemplo, también en el caso de que hayan sido modeladas tridimensionalmente. Ya os digo, aquí ya podemos ir ajustando lo que nosotros necesitemos y configurar los distintos elementos asociados a la clasificación de cada categoría, ¿de acuerdo? Dentro del propio IFC. No lo hago, ¿de acuerdo? No voy a entrar en ese apartado, solo vuelvo aquí a la detección. No voy a generar uno nuevo porque yo voy a usar, ahora sí, rápido para el ejemplo, en el cual nos va a generar todos los elementos, ¿vale? Esas colisiones. Vale, pues cogemos y no tenemos nada más que hacer que iniciar el class detection, en este caso. Esta es una tarea que puede tardar un par de minutillos, ¿de acuerdo? No más, no, los módulos no son pesados, ya veis que son sencillitos, no va a tardar mucho. Aunque parezca que ya está todo, no está, no sale ningún anillo de estos circular que da vueltas cargando o en proceso o está pensando, no lo pone, ¿de acuerdo? Así que ojo, no pinchemos en ninguna parte del modelo porque puede ser que el programa se cuelgue, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a dejarle un par de segundillos, no creo que tarde mucho más. Bien, perfecto. Pues aquí lo estáis viendo. Ya tenemos lo que os decía, no ha tardado más de un par de segundos. Antes simplemente aparecía esto, Class Detection Results, ¿de acuerdo? Así que cuidado porque en este caso aún no estaban detectados, ¿vale? Ahora ya sí que los tenemos. ¿Veis que ya aparecen aquí en negro todos estos elementos? Bien, pues ahora puedo ir abriendo cada uno de ellos. Y fijaros, como hemos hecho el completo, aquí nos hace entre todas las disciplinas que hay aquí dentro, es decir, los primeros que tenemos, por ejemplo, fijaros, Class Detection entre... Aquí tenemos para movernos un poquito, entre elementos mecánicos y elementos eléctricos, pues encuentra 6 de 12 elementos de colisión, luego pues otro tipo de colisiones, entre elementos mecánicos y elementos de arquitectura, por ejemplo, pues entre 65 y 130 elementos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí ya veis que vamos encontrando todos y cada uno de ellos, pero me podéis decir, vale, eso está muy bien,
Pero ¿cómo sé yo ahora lo que es esto? Aquí un doble clic, no funciona, como mucho expande. Aquí un doble clic, no funciona. Ojo con el doble clic aquí, porque lo que hacemos cuando hacemos un doble clic y abrimos el mensaje es como decir que ya hemos terminado esta revisión, ¿vale? De este elemento. Así que, ojo, yo voy a volver a cerrarlos, ¿vale? Para que no haya problemas con un doble clic. Y ahora fijaros, entro dentro de este, por ejemplo, ya hemos ido aquí abriendo el árbol, ¿veis? Hemos abierto 3 veces el árbol, estamos en un tercer nivel, bueno, cuarto, casi si me apuráis. Y ya encontramos aquí el apartado de pues, un transformador, por ejemplo, choque de un transformador con un conducto, ¿de acuerdo? En este caso, pues de clima. Vale, pues en este punto podemos seleccionar este elemento. Y si pulsamos aquí botón derecho en este árbol, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, sobre justamente esa incidencia, porque si lo hacéis en el propio desplegable de todos los elementos mecánicos con parte de electricidad, por ejemplo, que sería este, que tenemos aquí, no nos permite hacer el zoom en todos ellos. Tiene que ser en cada uno de forma individual, ¿de acuerdo? Así que nada, pulsamos en este botón derecho y no tenemos nada más que pedirle que nos haga un zoom en la propia colisión. Automáticamente nos lleva, viajamos al punto y lo encontramos aquí. Vale, pues en este caso, fijaros, está este elemento, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, que nos habla de un transformador con un elemento de conducto. De la misma forma, podríamos ir a cualquier otro. Fijaros, aquí teníamos en el apartado de pipes, pues tendríamos bastantes elementos que ya habíamos visto, que estaban chocando, ¿de acuerdo? Uno con otro. A ver si los encuentro. Por ejemplo, este. Pues vamos a buscar este otro. Zoom collision. Ya veis que tenemos unas cuantas colisiones, ¿vale? Pues aquí de esta misma forma ya nos está diciendo que, ojo, que tenemos aquí esta tubería, ¿de acuerdo? No sé si se llega a apreciar del todo bien. Esta tubería que está colisionando, en este caso, por ejemplo, con el muro, y así unas cuantas más. Quizás esta, por ejemplo, pues sea una colisión que no hace falta revisar. Ya sabemos que quizás este elemento tenga que atravesar y no implica nada para la revisión. Aquí, por ejemplo, tenemos con un forjado, vamos a ver el del forjado. Quitamos un poquito. Bueno, luego ya algunos un poco más, un poco menos difíciles de encontrar. Aquí le tenemos, lo estáis viendo, ese codo, ¿de acuerdo? Justo en esa bajante, pues ahí es donde tenemos, por ejemplo, ese otro apartado. Otro por aquí, por ejemplo. Pues nos lleva aquí de nuevo, nos recoloca, ¿de acuerdo? ¿Le veis? Y como lo teníamos en cero, pues esta tubería, fijaros, se está metiendo en el forjado, ¿le veis? Ese cachito, que no tendría mucho sentido, porque una cosa es que vaya colgado aquí por este falso techo, que bien, podría tener todo el sentido del mundo, y otra cosa es que justo quede embebida como la mitad, ¿de acuerdo?, de esa tubería. Bien, vale, pues yo quiero ahora reportar esto, es decir, este elemento, justamente, pues me parece que es reportable y que sí que tendríamos que revisar en el modelo, pues bajar aquí unos milímetros, a ver si esta unión vale, o quizás bajar ya luego, esto nos conlleva a bajar todo este ramal, ¿de acuerdo?, de este elemento. Ya veis que yo puedo ir seleccionando y me dice en cada momento lo que es, ¿vale? Aquí lo tengo. Bueno, me dice lo que es, pero relativamente, ¿no? Antes me preguntabais sobre las propiedades, y fijaros que aquí de propiedades poco, fijaros, no tiene más propiedades que el propio nombre del propio IFC, ¿de acuerdo?, que ha sido generado. Bueno, no os preocupéis, sí que hay propiedades, ¿vale? Y para ello, bueno, lo podemos hacer de dos formas. Ahora que estoy en el Class Detection, igual no me permite, ¿de acuerdo? Pero tenemos aquí un apartado, en este caso, dentro de la ventana, dentro de nuestras herramientas, ¿de acuerdo? Dentro de la ficha ventana, en el apartado de herramientas, vais a encontrar que tenemos aquí un apartado que son properties, las propiedades, ¿de acuerdo?, de cada uno de los elementos. Así que si seleccionamos, en este caso, pues vamos a chequear, por ejemplo, este, que es el elemento que nos estaba dando problemas. Y ahora aquí ya en propiedades, fijaros, ya tengo todas las propiedades del elemento, ¿de acuerdo? Ya podemos hacer aquí una referencia a todas ellas, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí todas y cada una, pues yo qué sé, diámetros nominales, diámetros interiores, número de referencia del artículo, con qué elemento lo estamos generando, etcétera, ¿de acuerdo? Etiqueta, en este caso que tendríamos aquí en este apartado, bueno, pues ya estáis viendo. En este caso, estos elementos no son exportables, ¿de acuerdo? Yo vengo aquí a archivo, por ejemplo, fijaros, en el apartado de exportar, y podría generar estos documentos. Sí puedo hacer una captura de Windows, en este caso me capturaría esto, justamente. Bueno, podría ser una semi-solución, ¿de acuerdo?, en algún punto, pero ojo con esto, ¿de acuerdo?, porque al final no dejaría de ser más que una mera captura de pantalla, que no está mal, que también podría ser interesante.
Luego tenemos archivos de 3D, formato 3D, de WF, de WG o de XF, y CFI. El CFI este, si os preguntáis lo que es, no deja de ser más que la propia extensión del software, ¿de acuerdo? En la que trabajan los de la casa comercial de DDSK, ¿de acuerdo? Pues guardan en este tipo de formato. Entonces, si nosotros estamos trabajando, no olvidemos que este es un software gratuito, ¿vale? Luego toda la casa comercial tiene muchos otros software de pago con muchas aplicaciones y otras muchas funciones extra, ¿vale? De las que vamos a poder ver aquí. Pero bueno, para ser un software gratis ya estáis viendo que pocas cosas no hace, ¿eh? Y que ya nos puede hacer muchas otras que muchos visores BIM, que también sean gratuitos o incluso algunos hasta de pago, pues no hacen, ¿vale? Así que, bueno, pues ya tenemos un punto muy a favor. Quedémonos con, ya os digo, todo lo positivo que estamos viendo. Por supuesto que va a haber cosas que limitan, ¿de acuerdo? Para eso están las versiones de pago, por eso lo hacen. Pero bueno, ya estáis viendo que hasta este punto está realizando muchas cosas que muchos otros software no lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces lo que os decía, podemos exportar a WG formatos 3D, ¿de acuerdo? Fijaros, muchísimos formatos, como os decía, DAE, OBJ, otro tipo de STL, 3DS, ¿de acuerdo? Para Autodesk 3DS, genial, que puedo exportar en este formato. GLTF, también genial, porque la verdad es que este es un formato que se utiliza muchísimo en visores web, por ejemplo. Así que, y no es fácil llegar a reconvertirlos, no hay muchos software que reconviertan a este formato. Se me ocurren ahora un par, pero no son tantos, ¿de acuerdo? Así que muy interesante que se pueda convertir también en esta extensión y, por supuesto, pues FBX, ¿de acuerdo? En su opción binaria o en la opción ASCII, ¿de acuerdo? Pero en este caso ya estáis viendo todos los que tenemos, pero no tenemos la opción de exportar el BCF, o sea, eso que estábamos hablando de quiero exportar todas estas colisiones o al menos poder referirlas en algún punto. Bien, os digo dónde poder encontrarlas. Voy a cerrar la ventana de propiedades, ¿vale? Para que no nos ocupe tanto espacio. Yo ya lo tengo abierto, ¿vale? Porque tengo aquí, es un poco de trampa, había estado trabajando antes con ello, y ya tengo aquí el BIM Collaboration, ¿vale? Que tenemos aquí en este caso. Ojo, porque por defecto no suele venir abierto, ¿vale? Así que cuidado con esto, antes de querer generar ese archivo BCF. La forma que es fijaros, antes de abrir esto, os digo, a veces también, pues botón derecho, ¿no? Porque ya por haber usado tantos software, pues siempre con un botón derecho, a veces puedes abrir muchas propiedades, ¿no? No sé si las estáis viendo aquí, ya en pantalla. Fijaros, yo vengo aquí con botón derecho y digo, venga, quiero crear un BCF de esto, una incidencia. No me deja, ¿vale? Entonces parecería, porque esto me lo han preguntado muchas veces, pero realmente DDSK Beaver ya no permite, ¿no?, la exportación a BCF. Sí que permite, ¿vale? Lo que pasa es que hay que hacer una cosa antes. Aquí ya os digo, si lo intentamos, aquí directamente sí que no deja, ¿vale? No podemos exportarlo. ¿Pero qué es? Es simplemente porque aquí en el apartado de herramientas, disculpa, de ventana, perdonad, en todas nuestras herramientas, vamos a tener que tener activo esto. El apartado de colaboración BIM, ¿vale? Este que estáis viendo aquí. Si no está activo, así es como viene por defecto, ¿vale? Nunca viene activado por defecto. Entonces, claro, podría parecer que es imposible llegar a esa exportación, pero ya os digo, venimos aquí a herramientas, perdón, a ventana, todas las herramientas y activamos la colaboración BIM. Muy bien, pues al activar la colaboración BIM, lo que acabamos de hacer es permitirnos generar ese archivo BCF, ¿de acuerdo? Que vamos a poder guardar automáticamente. Y ahora os cuento cómo. En estos ya últimos 5 o 6 minutillos que quedan para que me podáis preguntar lo que queráis, ¿vale? Que quiero dejaros al menos un tiempecillo que me podáis hacer preguntas. Pues nada, en este punto, fijaros, ya hemos abierto este apartado de colaboración y aquí nos pide el programa, ¿qué quieres? ¿Abrir o crear? Abrir o crear, ¿eh? Es decir, yo puedo venir aquí, bueno, puedo seleccionar desde un servidor y fijaros, a mí me abre el servidor directamente BindSeek, este es de Autodesk, ¿de acuerdo? Me abre automáticamente este servidor, pero bueno, no voy a entrar en este punto, me voy a File directamente, a File, a Archivo. Podría abrir aquí el BCF, ¿de acuerdo? O sea, cuando nos preguntábamos, ¿qué programas pueden abrir archivos BCF? Bueno, pues este puede abrirlo, ¿de acuerdo? Yo puedo abrir todos los elementos que he ido generando aquí, y es más, abrir. Y tengo uno aquí creado desde hace un tiempo, ¿vale? Este que le creé aquí como un pequeño ejemplo con dos cositas, simplemente también con este modelo, ¿vale? Pues aquí podría abrir ese archivo BCF y fijaros que coge simplemente el BCF, pero también admite el BCF zip. Parece una tontería, pero la verdad es importante, porque a veces recibimos ciertos archivos y es solo BCF y no nos permite abrir otros. Bueno, pues desde aquí podríamos abrir archivos de colisiones incluso generados con otros programas, ¿vale? Punto fundamental en este apartado. Bueno, no quiero abrir, sino que yo lo que quiero hacer ahora, estoy de cero, imaginaros, acabo de empezar la revisión del proyecto y lo que quiero es crear uno nuevo, así que create, ¿de acuerdo? Aquí no hay mucha más opción. Vale, pues damos a crear.
y nos dice, oye, ¿qué archivo? ¿Quieres seleccionar ya uno? Si en el caso que ya tuviéramos, o quieres crearlo. Vale, pues yo en este caso, bueno, fijaros, nos deja la extensión, ¿vale? Fijaos de formato, ¿en qué versión? 2.1 y 3.0, ¿vale? Yo lo voy a guardar en 2.1. En este caso, yo qué sé, pues lo voy a llamar ejemplo, ¿vale? Ejemplo revisión, ¿vale? Por ejemplo. Llámalo como queráis, como más rabia os dé. Ejemplo rev, guardamos. Y ya hemos creado ese archivo, ¿vale? Yo si vengo ahora aquí a mi carpeta, lo tengo aquí ya creado, ¿vale? En la carpeta. Vale, ya me ha creado el archivo. Ahora, ¿qué hago? Porque claro, yo quiero seguir introduciendo estas dos colisiones, que tenía aquí el tema de la T, esta que teníamos por aquí, con el segmento este de tubería. Bueno, ahora no sé si era exactamente, no sé si era este o si era otro. Esperad, que voy a... Creo que era este. Ah, no, pues era este. Vale, es igual. Pues este también me viene bien porque estamos un poco en las mismas que antes. Vale, pues aquí, en este caso, ¿qué hago yo con este informe, de acuerdo? De este elemento. Pues muy sencillo. Simplemente, para introducirlo aquí dentro, vengo y ahora sí, botón derecho. Ahora sí lo permite, ¿le veis? Ahora ya no está en gris, como antes. Ahora le puedo decir, crear una incidencia en BCF. Y ya la tengo aquí, ¿vale? Ya tengo mi incidencia creada en este caso. ¿Y qué nos dice? El título, ¿de acuerdo? De la misma, que ya le pone ese título por defecto. ¿Qué tipo de incidencia es? ¿De acuerdo? Si es un problema, si queremos hacer un comentario, si es algún elemento que tenemos que revisar o si simplemente es una solución que tenemos que encontrar. Después voy a dejarlo en error, ¿de acuerdo? En issue, en incidencia, aquí en este caso, y después qué estatus tiene, es decir, como si esta incidencia está abierta, si está cerrada, si estamos trabajando en ello, es decir, si está en progreso, ¿de acuerdo? O si la vamos a reabrir, porque luego podemos recargar, ¿de acuerdo? Mirar la incidencia y decir, oye, que es que esto no se ha solucionado, o se ha solucionado y justo ha generado otro error por resolver esto. Pues reabierta, por ejemplo. En este caso yo lo dejo como abierta. Y nos dice cuándo se ha creado, ¿vale? Que es un poco el punto más importante. De esa misma forma, pues se puede ir generando con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Estos dos, que son los elementos que entran en conflicto. Y una vez que ya lo tenemos, lo único que tengo que hacer es guardar mi BCF, en este caso. Después, si quiero continuar trabajando con esto, yo puedo abrir mis modelos de nuevo, que por cierto, archivo, guardar como, ¿vale? Y me permite guardarlo en una extensión para... Veis que aquí no pone nada, ningún tipo de extensiones, porque nos va a permitir luego abrir el proyecto directamente, ¿vale? Con todos los elementos que ya hemos guardado, ¿vale? En este caso, sería la forma para guardar este proyecto en su extensión, ¿vale? Con todos los archivos ya vinculados y no tener, lógicamente, esto no es un trabajo de un solo día o de una sola jornada laboral, sino que luego pues vamos a tener que reabrirlo en algún momento, ¿vale? Así que de esa forma, simplemente ya hemos podido generar, como os decía, ese archivo BCF y no simplemente eso. Vamos a decir aquí que nos abra, voy a ver un segundo, afile, vamos a decir abrir. Y fijaros, ya le tengo aquí creado, ¿le veis? Ejemplo rep BCF. En cualquier momento podría volver y reabrirlo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Así de sencillo, nos permite generar nuestros archivos, nos permite hacer la revisión de nuestros modelos. Vamos a ponerlo aquí otra vez para ver el general del proyecto. Y podríamos ir trabajando así con cada tipo. Este software muy amplio, ¿de acuerdo? O sea, tiene muchísimas cosas. Luego vamos a poder ir filtrando por elementos. Y aquí ya se queda esta ventanita abierta, ¿vale? Esto sí, cada vez ya que abramos el programa, esa ventanita va a aparecer totalmente abierta, ¿vale? Así que ya simplemente podríamos navegar por aquí para ir pues ocultando elementos, otorgándoles distintos tipos de texturas, colores, ordenar por distintas categorías y después inclusive pues eso, exportarlos a otro tipo de formatos. Yo no lo he hecho nunca con este software, no os voy a mentir, pero permite la impresión. Ahora mismo no os voy a mentir, desconozco ni cómo configurarlo, pero estuve probándolo el otro día, simplemente ese apartado. Es que no uso yo ese apartado, pero aquí por lo menos, vamos, con este software. Pero aquí fijaros, tenéis el apartado de imprimir, así que nos permitiría hasta realizar planos, ¿de acuerdo? Desde aquí podemos realizar la impresión, ¿de acuerdo? En formatos directamente desde aquí. No lo voy a dar porque me sale toda esa configuración y sé que va a haber después algún tipo de error para volver aquí. Y quiero abrir ahora los micros y el chat, ¿vale? Para que me preguntéis un poquito lo que queráis, poner un poco en conjunto lo que hemos visto, qué os parece, si os parece útil, si no sirve para nada o si puede valernos de algo.
Así que nada, os dejo, ya os digo, tanto micros abiertos como el chat y preguntadme. Si me escribís por el chat, leo la pregunta en alto y la comentamos juntos. No sé, ¿qué os ha parecido el software? Os parece útil? ¿Ya le conocíais? También me interesa saber si ya lo habéis usado alguno de los que estáis o no, o es nuevo para vosotros. Ya os digo, no sé si me queréis hacer alguna preguntilla. Si no, mientras tanto, mientras se os ocurre alguna preguntilla que hacerme, si es que tenéis alguna o si no tenéis. Os quiero decir, lo primero, agradeceros muchísimo la asistencia a todos vosotros, ¿de acuerdo? La verdad, muchísimas gracias. Esto es un trabajo que llevamos un tiempo elaborando, lo que es el propio canal. Vamos a intentar darle la continuidad en el tiempo, es decir, todos los viernes, ahora en principio simplemente un día a la semana, ¿de acuerdo? Todos los viernes vamos a intentar hablar de softwares que encontramos, que conocemos, que investigamos sobre ellos, ¿de acuerdo? Muchos de ellos son nuevos, otros son antiguos, algunos los hemos utilizado mucho, otros los utilizamos de forma profesional, otros simplemente trabajamos en formación con ellos, pero queremos enseñaros cada uno de estos apartados de investigación y en lo poco que pueda ayudar o aportar, pues estamos sumamente contentos, ya os digo, y os agradezco a todos, no sabéis cuánto, a todos y a todas la asistencia a este primer seminario, que la verdad no pensábamos que fuéramos a tener espectadores, simplemente lo habíamos lanzado y grabado y pensamos que seguramente no iba a haber nadie asistiendo hoy a la charla, porque lo hemos hecho con muy, muy poquito tiempo de margen. Ya habéis visto que prácticamente no lo hemos publicitado mucho, llevamos creo que 2 días y simplemente con un par de tweets y de mensajes en LinkedIn. Así que os emplazo, si os parece interesante, no solo ya venir a las reuniones, sino que nos comentéis si queréis hablar de temas en concreto, si tenéis algún tipo de duda o en algún proyecto incluso que estéis elaborando, tenéis algún apartado que no sabéis cómo resolver. Nos gustaría crear aquí una pequeña comunidad en la cual vayamos generando documentación de una forma paulatina, poco a poco, sin hacerlo todo deprisa. Es decir, queremos ir generando documentación que nos sirva de referencia, ¿de acuerdo? Que nos sirva, pues oye, a todos los profesionales que estamos involucrados con la metodología BIM, pero también que nos dedicamos lógicamente a la construcción, a la edificación, a la industria, a la obra civil, que nos pueda ser de utilidad e ir generando distintos tipos de documentos. Los iré colgando, ya os digo, en la propia plataforma de Twitch tenéis ese apartado de documentos de clase, docs de clase, creo que lo he llamado, y después el apartado de vídeos, ¿vale? Pues si alguno no ha podido comenzar la presentación o la vídeo, que lo sepa, ¿vale? Que lo tenéis ahí, en ese apartado, ¿de acuerdo? Así que cualquiera que quiera acceder, lo voy a colgar ahí, ¿de acuerdo? Simplemente tenéis que pedirme el permiso de acceso, pero es todo de libre acceso, ¿vale? Sin mayor problema. No lo dejo abierto porque luego, pues bueno, sé lo que pasa con esos enlaces, acaban en 1000 sitios, así que bueno, pues lo único es por eso, por lo que está cerrado, pero porque está restringido. Simplemente me pedís acceso a los documentos y os los voy y os doy acceso a ellos, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de coste ni nada, porque lo que queremos hacer en un principio es eso, una charla semanal sobre distintos elementos interesantes. Y con eso, pues me da pie a la charla de la semana que viene. Si me lo permitís en estos minutillos, y si no tenéis ninguna pregunta, en cualquier momento cortadme, por favor. Parad y abrid vuestros micros, preguntadme, o por el chat podéis escribirme y ya os digo, lo leo en voz alta. La clase de la semana que viene, lo que os comentaba sobre qué vamos a hablar, pues lo que os decía, en nuestro tiempo de investigación hemos encontrado un software que ya conocíamos, que era un software y es un software sumamente potente, muy interesante, con un montón de aplicaciones, y es un visor también de IFCs, pero lo que pasa es que es un visor dentro de Excel. Este software tiene ya unos cuantos años en el mercado, es decir, no es que sea nuevo, pero sí que es verdad que antes solo teníamos una versión trial, que no sé cuánto tiempo duraba, o sea, duraba unos 30 o 15 días, no lo recuerdo, pero ahora tenemos una versión que es gratuita de ese software, es decir, nos permite descargarlo, visualizar modelos, realizar determinados tipos de operaciones con él.
Y bueno, llevamos trabajando ya un par de semanillas con el programa, ya os digo, anteriormente no habíamos trabajado y ahora que hemos visto que han liberalizado esa versión o esa parte para visionado en Excel de modelos, pues nos ha parecido muy interesante. Sé que a vosotros también, porque hemos tenido muy buena acogida con unas pequeñas publicaciones que hemos hecho al respecto, así que hemos decidido que la semana que viene pues vamos a hablar un poco de ese software. Seguramente nos dé para varias clases, ¿de acuerdo? Pues como también podría ser este. Pero bueno, vamos a intentar sintetizarlo lo máximo posible y también en una pequeña reunión pues vamos a intentar trabajar con distintos modelos, seleccionaré otros seguramente, para trabajar un poquito con ellos y ver qué información podemos sacar de ahí. Y fijaros, Excel de forma nativa, es decir, ir trabajando en un Excel con un visor de propiedades, elementos, configuración de visualización dentro del propio Excel, es decir, que cualquier persona puede ver eso abre unos campos muy interesantes, porque ya pensando simplemente que a veces pues no queremos, ya nos da pereza, estamos hartos de trabajar con distintos softwares, aprender otro software nuevo. Esto es trabajar con Excel y Excel no creo que sea ajeno a nadie, ¿de acuerdo? Yo creo que todo el mundo trabajamos o al menos hemos trabajado con Excel. Y poder incorporar dentro de ahí los modelos BIM pues parece muy interesante para poder realizar nuestros checklists, nuestras tablas con propiedades, comprobar elementos y chequear y verificar de tablas exportadas de software nativo. Bueno, no quiero avanzar mucho, ni quiero hacer spoilers de la semana que viene, pero por ahí van a ir los tiros, ¿de acuerdo? Así que, no sé, ya os digo, os dejo abiertos los micros